Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, presentamos hoy un nuevo vídeo en el que vamos a trabajar con las potencias de base 10 y con el concepto de notación científica, ¿de acuerdo? Veremos cómo funciona, qué es lo que significa, cómo pasar de notación convencional a científica y viceversa, y veremos también las condiciones de la notación científica positiva y la notación científica negativa. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que ver a la hora de las potencias de 10 es lo que significa una potencia de 10, que realmente esto lo habíamos visto ya cuando veíamos el concepto de potencia, ¿de acuerdo? Es decir, al igual que yo cuando multiplicaba un número por sí mismo lo podía expresar como que estaba al cuadrado, por ejemplo, 3 al cuadrado es lo mismo que 3 por 3, en el caso de las potencias de 10 funciona exactamente igual. Es decir, 10 al cuadrado es lo mismo que 10 por 10. ¿De acuerdo? 10 a la cuarta es lo mismo que 10 por 10 por 10 y por 10. Y así podría ser todas las veces que quisiera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Pues para lo siguiente. La notación científica lo que pretendemos expresar es escribir un número muy grande o muy pequeño como un número que esté entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de 10. Y vamos a intentar explicarlo. Por ejemplo, 40, todos entendemos que yo puedo escribirlo como 4 por 10. O esto es lo mismo que 4 por 10 elevado a 1. Este caso es sencillo. Vamos con el siguiente. 300 lo puedo escribir como 3 por 100, que esto es lo mismo que 3 por 10 y por 10. Y esto es lo mismo que 3 por 10 al cuadrado. Si nos damos cuenta, hemos conseguido escribir 300 como un número entre 1 y 10 y multiplicado por una potencia de 10. Vamos con otro ejemplo. 7000 es lo mismo que 7 por 1000. Y esto es lo mismo que 7 por 10 por 10 y por 10. Y esto es lo mismo que 7 por 10 al cubo. De nuevo, hemos conseguido escribir un número como otro número entre 1 y 10 y una potencia de 10. Entonces, la notación científica debe de cumplir estas dos condiciones. La primera, este número que se está multiplicando al principio tiene que estar entre 1 y 10. Y la segunda es que después tenemos que tener una potencia de 10. ¿Qué es lo que ocurre? Que podemos tener dos casos. Los casos en los que la potencia de 10 sea un exponente mayor que 0 y los casos en los que la potencia de 10 sea un exponente menor que 0. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Por ejemplo, supongamos, ahora vamos a verlo al revés. Vamos a ver primero un ejemplo sencillo donde puedo pasar al revés y ver cómo lo hago. Por tanto, supongamos que yo quiero escribir 8. A ver, 8 por 10 a la cuarta en notación normal. Esto es lo que se conoce como esto se conoce como notación científica y esto se conoce como notación normal o convencional. Entonces, esto es lo mismo que decir 8 por 10 por 10 por 10 y por 10, porque es 8 multiplicado por 10 4 veces. Y ahora desarrollo poco a poco. 8 por 10, 80. Y me vuelven a quedar otros 3 dieces. 800 por 10, perdón, 80 por 10, 800. Y me vuelve a quedar por 10 y por 10. 800 por 10 es 8000, ¿vale? Y esto me quedará por 10. Y 8000 por 10, 80.000. ¿De acuerdo? Esta es la manera convencional de expresar este número de aquí. ¿Qué es lo que ocurre? De que en caso de que el número que tenga aquí no tenga ningún tipo de decimal, si nos damos cuenta, cuando yo tengo la potencia positiva, lo único que tengo que hacer es añadir ese mismo número de ceros detrás. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo tengo decimales aquí, eso ya no funciona de la misma manera. Supongamos que ahora tengo 3,4 por 10 al cuadrado. Esto es lo mismo que 3,4 por 10 y por 10. Y ahora voy a ver qué es lo que ocurre. 3,4 por 10, me quito la coma y tengo que quitar el 10. Por tanto, me quedará 34 por 10. Y esto es 34 por 10, 340. Entonces, ¿qué es lo que he conseguido? Lo primero que tengo que hacer es poder conseguir eliminar los decimales y después ver cuántas potencias de 10 me cuesta eliminar los decimales y ver cuántos ceros tendré que añadir después.
En este caso, como solo tenía un decimal que eliminar, pero tenía dos potencias de 10, tengo que añadir un 0 más. Pongamos otro ejemplo. 3,874 por 10 a la cuarta. Entonces, como aquí tengo, esto es lo mismo que 3,874 por 10, por 10, por 10 y por 10, tendré que primero eliminar una coma, es decir, quitar esta coma de aquí y ponerla aquí. Ya he eliminado uno de los 10. Ahora tendré que quitar la coma de aquí y ponerla aquí. Ya he quitado otro de los 10. Ahora tendré que quitar la coma de aquí y ponerla aquí. Ya he eliminado otro de los 10 y como me falta uno, tendré que añadirle un 0. Es decir, el resultado total será 38.740. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando este número por 10.000, porque 10 a la cuarta es lo mismo que 10.000. Entonces, 3,874 por 10.000 es lo mismo que 38.740. Esta es la manera de pasar de notación científica a notación convencional. Y en el caso contrario, tendría que verlo al revés. Es decir, supongamos que quiero pasar 78.420 de notación científica a convencional. Bueno, lo primero que tengo que hacer es localizar el primer número que tengo distinto de 0. En este caso, el 7. Y marco una línea. Por aquí yo tendré que aplicar la coma. ¿Por qué? Porque nos acordamos que el número que tiene que estar entre 0 y 10, el número que tiene que estar multiplicado por la potencia de 10, tiene que estar entre 0 y 10. Si yo marcase la coma aquí, 78,42 no es un número que esté entre 0 y 10. Entonces tengo que marcarla aquí para que sepamos que 7,842 está entre 0 y 10. Mejor dicho, entre 1 y 10. Pero bueno. Entonces, ¿qué nos quedaría? 7,842 por, y ahora tengo que contar cuántos decimales he quitado o he puesto, según lo queréis ver. Entonces tengo un lugar, dos lugares, tres lugares, cuatro lugares. Es decir, he reducido este número, lo he tenido que dividir entre 10 a la 4. Por tanto, tendré que multiplicarlo por 10 a la 4. Esto me dará por 10 a la 4. Para comprobar si está bien, lo puedo ver al revés. Es decir, voy a comprobar si me dieran este número, si podría llegar hasta este otro de aquí. Hacemos el proceso que hemos hecho antes. 7,842 por 10 a la cuarta. Entonces, como tengo tres decimales, me tengo que quitar tres potencias de 10. Y como me sobra una, tendré que añadir un 0 al final. Por tanto, me quedará 78,42 y un 0 al final, que es exactamente el número que teníamos antes. Así es como funciona la notación científica. ¿Qué es lo que tiene de bueno esto? Que de esta manera podemos escribir números gigantescos como una simple potencia, un simple número multiplicado por una potencia de 4, una potencia de 10, perdón. Entonces, por ejemplo, supongamos que quiero escribir la distancia que hay de la Tierra al Sol como una potencia de 10. Esta es exactamente la distancia que hay en kilómetros de la Tierra al Sol, 150 millones. Entonces, ¿cómo podría escribir la notación científica? Pues muy sencillo. Localizo el primer número que tiene distinto de 0 y marco por aquí. Por lo tanto, ya sé que la coma va a tener que ir aquí. 1,5. Todos estos ceros me los puedo evitar. No hace falta que ponga coma 5, 0, 0, 0, 0, 0. Y ahora, por 10, y voy a ver cuántos lugares he tenido que correr esta coma. Pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por tanto, será 1,5 por 10 elevado a 8 kilómetros. Entonces, de esta manera puedo escribir todo este número simplemente como este numerito de aquí. De nuevo, para comprobarlo, puedo hacer al revés. Puedo decir, vale, 1,5 por 10 a la 8 kilómetros. Voy a ver cómo lo escribo. Me quito un decimal, ya tengo 15, ¿vale? Y ahora, como me he quitado un decimal, me quedan 7 ceros que añadir, porque los decimales que quito más los ceros que añado tiene que ser la potencia que tengo elevada. Y entonces me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ceros. Y si nos damos cuenta, llegamos exactamente al mismo número que teníamos antes, 150 millones. ¿De acuerdo? Bueno, este caso sería cómo funciona la notación científica en el caso de ser una potencia de exponente positivo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la notación científica también nos puede servir para utilizarlo con exponentes negativos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Yo puedo, por ejemplo, intentar escribir que 0,03 lo puedo escribir como, esto es lo mismo que 0,3 entre 10, ¿sí? Porque como estoy eliminando uno de los ceros de aquí, estoy corriendo la coma hacia aquí, por tanto estoy dividiendo entre 10. Y por tanto esto sería lo mismo que 3 entre 100. Todos vemos que de aquí a aquí puedo pasar directamente, simplemente multiplicando o dividiendo por 100. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí esto lo vamos a expresar, en vez de como 3 entre 100, 3 entre 10 por 10, que esto es lo mismo que 3 entre 10 al cuadrado. ¿Y qué es lo que ocurre? Podemos utilizar las propiedades de las potencias que ya hemos visto, que nos dicen que un número elevado a una potencia negativa es lo mismo que el inverso elevado a la potencia positiva. O lo que sería, en este caso, en el ejemplo que justo hemos puesto, a valdría 10 y x valdría 2. Por lo tanto, esto lo podemos reescribir como 3 por 1 entre 10 al cuadrado. Y si nos damos cuenta, 1 entre 10 al cuadrado, es decir, si escribimos esta propiedad con el caso concreto que tenemos, nos queda que, voy a escribir esta parte primero, 1 entre 10 al cuadrado es lo mismo que 10 elevado a menos 2. Por lo tanto, todo esto de aquí lo puedo reescribir como 10 elevado a menos 2. Por lo tanto, me quedará 3 por 10 elevado a menos 2. Y esta es la forma en notación científica de escribir este número de aquí. ¿Esto qué tiene de bueno? Que también nos permite escribir números que sean muy pequeños como notación científica. Y tenemos que cumplir exactamente las mismas propiedades que antes. Un número que esté entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de 10. No importa que sea negativa, porque ya vemos lo que significa una potencia negativa. Vamos a poner otro ejemplo. 0,000374. Entonces, vamos a ir dividiendo poco a poco. Este número es el mismo que 0,00374 entre 10. Como elimino uno de los ceros de aquí arriba, corro la coma, multiplico por 10, por tanto tengo que dividir por 10 aquí. Otra vez lo mismo, 0,0374 entre 100. Vuelvo a hacer lo mismo, 0,374 entre 1000. Y vuelvo a hacer lo mismo, 3,74 entre 10.000. Como aquí ya he conseguido llegar a un número que está entre 1 y 10, ya dejo de multiplicar y de dividir. Esto lo puedo reescribir como 3,74 entre 10 a la cuarta. Si nos damos cuenta, 10.000 es 10 multiplicado por sí mismo 4 veces. Aquí lo vemos 1, 2, 3 y 4. Y antes lo hacemos exactamente igual, nos quedará 3,74 por 10 a la menos 4. Sería exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería cómo pasar de notación científica al revés, de notación convencional a notación científica. Vamos a ver ahora cómo lo podemos hacer al revés. 0,00782. Perdón, esto sería el resultado que querríamos llegar. Voy a poner 8,24 por 10 a la menos 3, por ejemplo. Quiero pasar de notación científica a notación convencional. Pues bueno, esto podemos reescribirlo como 8,24 entre 10 al cubo, y esto es lo mismo que 8,24 entre 1000. Entonces, puedo volver a hacer el proceso que he hecho antes, pero al revés. Ahora voy a ir multiplicando abajo, es decir, voy a ir quitando ceros aquí abajo y, lógicamente, tendré que añadirlos arriba. Es decir, me quedará 0,824 entre 100, que esto es lo mismo que 0,0824 entre 10, y que esto es lo mismo que 0,00824. Por tanto, llego a que este número es el que tengo exactamente aquí. Podemos comprobarlo haciendo la operación en sentido inverso, es decir, 0,00824 voy a comprobar que sea lo mismo. Voy a multiplicar por 10 arriba y abajo, me quedará 0,0824 entre 10, que esto me quedará 0,824 entre 100, y esto será 8,24 entre 1000. Si nos damos cuenta, esto es lo mismo que 8,24 entre 10 al cubo, y es igual a 8,24 por 10 a la menos 3. En efecto, hemos llegado exactamente al número que teníamos antes.
¿Qué nos permite la notación científica, en este caso negativo? Poder expresar números muy pequeños de una manera mucho más simple, mucho más recortada. Entonces, un truco que podemos ver para los exponentes negativos, si yo cuento el número de ceros que tengo delante del primer número distinto de cero, ese es el exponente negativo que tendré que poner. Es decir, pongamos otro ejemplo en este último caso, para entender este truco. Es importante que entendamos lo que significa, ¿vale? Una vez sabemos lo que significa, podemos utilizar este truco para contar mucho más rápido el número de ceros, ¿vale? Pero primero quería explicaros lo que significa como tal la potencia de exponente negativo, porque es muy importante que entendamos lo que significa. Entonces, por ejemplo, decimos 0,000000726. Yo digo, uff, ¿cuántos ceros? Voy a tener que hacer un montón de operaciones. Bueno, si cuento el número de ceros que tendré por delante, simplemente voy a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Yo ya sé que este número va a ser 7,26 por 10 a la menos 7. ¿De acuerdo? Si nos damos cuenta, ¿cuántos lugares corro la coma? Pues muy sencillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por tanto, como este número lo tengo que multiplicar, lo tengo que convertir en un número de una potencia 7 veces mayor, también lo tendré que reducir para que me quede exactamente lo mismo a un lado que al otro. Por tanto, de esta manera consigo encontrar cuál es el número en notación científica. Y podría verlo al revés. 7,26 por 10 a la menos 7. Esto me tiene que quedar con 7 ceros o corriendo la coma 7 veces. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego 7, 2, 6. Y no sé si habrá puesto lo mismo aquí arriba que abajo, pero debería. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exactamente los mismos. Entonces, esto es un pequeño truco que tenemos para poder calcularlas directamente, pero es muy importante, sobre todo, que entendamos qué significa el concepto de notación científica y para qué nos sirve. Así que bueno, aquí hemos trabajado, chicos, en este vídeo lo que es la notación científica, cómo funciona y para qué nos puede servir. Es un concepto que al principio puede ser un poquito complicado, pero bueno, iremos trabajando tranquilamente con él, con algunas operaciones que veremos más adelante, y de esa manera veréis que realmente es muy sencillo y muy útil. Como siempre lo que os digo, si tenéis alguna duda o cualquier comentario que queréis dejarnos, lo podéis dejar abajo. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y que vaya bien a todos.